Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 403. La tercera tarea. Grindelwald también parecía estar hablando casualmente y no tenía intención de insistir demasiado en esto con Jon. Del mismo modo, cuando Jon le preguntó, respondió sin rodeos. La verdadera profecía no podría ver nada tan detallado. No apartó la vista del fragmento de datos experimentales que tenía en la mano. Sin mencionar que esta magia que dominas nunca ha aparecido en la historia, lo que dejaría aún menos rastro en el destino, o si lo hiciera, sería difícil de ver. En el mejor de los casos, solo daría una vaga indicación. Jon siguió adelante, todavía sin inmutarse. ¿Y qué indicio ha visto usted en mí, señor? Al oírlo presionar la pregunta, Grindelwald dejó el pergamino en su mano y levantó la vista para encontrarse con los ojos dorados de Jon que simplemente no podían ocultarse. Muerte. Todo el cuerpo de Jon se congeló. ¿Qué? Muerte. Grindelwald repitió sus palabras mientras recogía el pergamino, con voz serena. Desde el primer momento que te vi, lo sentí. El aura de muerte que te envolvía era densa, mucho más densa que la última vez que saliste de aquí conmigo. Jon no estaba asustado, simplemente se frotó la barbilla pensando. ¿Podría ser Testral? Puede que no haya querido que lo asociaras con la criatura mágica animaga en la que estás a punto de convertirte, solo fue una profecía personal para ti. Te sugiero que tengas todo el cuidado posible en todo lo que hagas estos días, o la próxima vez que nos veamos, puedo esperar verte en un ataúd. Las palabras de Grindelwald seguían siendo tan duras y ásperas como siempre, pero a Jon no le importó, sabiendo muy bien que en realidad no constituía nada más que una expresión única de preocupación por parte del anciano. No se preocupe, señor, incluso sin su recordatorio sé que pronto tendré que competir en la prueba final del torneo de los tres magos. Si el señor oscuro tiene grandes planes, probablemente los iniciará en ese momento. Tendré cuidado. Si lo sabes tú mismo, ¿por qué sigues aquí? Grindelwald se levantó de la silla y arrojó al fuego el trabajo de investigación que había terminado de leer. Ya te he dado toda la información que has podido conseguir de mí, así que lárgate. Jon, que había querido intercambiar bromas con Grindelwald y preguntarle cómo iba su vida y si todavía comía y dormía normalmente, no pudo evitar lucir un poco deprimido. El anciano era así, diciendo que no sabía cómo ser considerado con los mayores cuando llegaba y luego diciéndole que se perdiera cuando estuviera listo para ser considerado. Pero por supuesto, a Jon no le importó, se levantó, dijo cuídate y salió de la oficina del director. Grindelwald se quedó solo, mirando el fuego que saltaba y entrecerrando los ojos. Si Jon hubiera estado allí ahora y lo hubiera mirado a los ojos, se habría dado cuenta de que la visión reflejada en los ojos del anciano era exactamente la misma que la que acababa de compartir. Al final del día, Jon no había podido descubrir qué era realmente su animago. Pero en general, después de este episodio, su cuerpo se estaba moviendo en una buena dirección. Los cambios físicos se detuvieron al día siguiente, y Jon acudió a un gimnasio de la ciudad de León con su identidad oculta para hacerse unas pruebas con equipamiento profesional y determinó que su cuerpo estaba ahora en un punto en el que todos los parámetros atléticos estaban a la par de los de algunos atletas profesionales. Puede que no parezca mucho, pero Jon nunca había entrenado sistemáticamente, y su cuerpo no había ganado mucha masa muscular ni tamaño, seguía igual que antes. Tal cambio todavía fue útil al final, incluso si en el mundo mágico los magos básicamente nunca se encontrarían con una situación en la que hubiera un combate físico cuerpo a cuerpo, pero con el rasgo del propio anillo de Jon que encanta el hechizo en él, si hubiera una situación en la que la ola de magia no pueda ser contrarrestada, le da la posibilidad de obligar a ambos lados a un combate cuerpo a cuerpo. Ahora que sus cualidades físicas han mejorado, y la gran mayoría de los magos en el mundo mágico, especialmente los magos oscuros en particular, son en gran medida hogareños, si se trata de una situación de combate cuerpo a cuerpo, entonces sus posibilidades de ganar son aún mayores.
No solo eso, sino que una mejor condición física también le permitiría lanzar hechizos mucho más rápido y mejorar sus reacciones y movimientos para evitar hechizos, lo que significa que equivaldría a una mejora general. Luego está el cambio de apariencia. Para ser honesto, esto era algo que molestaba a Jon más que cualquier otra cosa. Recientemente había notado que en realidad no era solo su piel la que había cambiado, sino que la magia recién descubierta había cambiado toda su aura junto con ella. Según la información que Jon le había pedido a Hermione para que lo ayudara a preguntar en privado entre las chicas, varias chicas jóvenes decían en secreto que solo mirar a Jon últimamente les daba a las personas una sensación muy cálida, como una flor de primavera, y si Jon sonreía un poco más, podía hacer que el corazón de una se derritiera. Tal descripción dejó a Jon sin palabras, y se propuso preguntarle a Hermione si ella sentía lo mismo, solo para descubrir que Hermione no dijo nada, solo lo miró y no dijo una palabra. Bueno, incluso sin decir nada, Jon ya podría llegar a la respuesta. Era como si tuviera un tipo diferente de encanto en su cuerpo, algo similar al efecto de una vela, pero obviamente no tan radical, solo un cambio invisible, y solo para el sexo opuesto. Por ejemplo, Neville, Ron y los demás pensaron que Jon no era diferente de antes, excepto que esos ojos eran bastante geniales. Para comprobar el alcance de tal efecto de encanto, o afinidad si lo prefieres, acudió a Gabrielle, que había estado jugando locamente con los nuevos fantasmas que estaban llegando a la escuela estos días, para comprobarlo. Aunque Gabrielle seguía sacudiendo la cabeza y diciendo que no sentía nada diferente por Jon que antes, Jon todavía sentía algo inusual en sus mejillas sonrojadas y su respiración un poco más pesada. ¿Incluso el fantasma podría verse afectado? Jon no se atrevió a intentarlo más y comenzó a concentrarse en cómo ocultar sus ojos que se habían vuelto más visibles. Al principio, había ido al centro de Lyon para comprar un par de lentes de contacto, pero antes de que pudiera ponérselos, se quemaron por completo y el polvo le entró en los ojos, provocando lágrimas en los ojos de Jon, pero desafortunadamente, Neville era la única persona alrededor, y si Hermione hubiera estado allí, podría haberlo ayudado a quitárselos. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que los ojos dorados no solo parecían fuego en la superficie, sino que mostraban las características de una llama. No había manera de controlar sus pupilas, y no había manera de que Jon manipulara finamente la transfiguración hasta el punto de cambiar solo sus ojos. No tuvo más remedio que entrecerrar los ojos lo más que pudo para evitar que sus pálidos ojos dorados se notaran demasiado, pero fue este entrecerrar los ojos lo que lo hizo parecer aún más cálido y soleado, como un dispositivo de calefacción central, para las chicas. Lo que pasaba era que llevar la capucha todo el día en la escuela era aún más raro, de lo contrario Jon se habría abstenido de quitarse la capucha de su túnica. Afortunadamente, los días pasaron rápido y Jon no tuvo que esperar mucho antes de que la tarea final del torneo de los tres magos se acercara cada vez más. El día antes de que el torneo comenzara oficialmente, Dumbledore llevó a Jon y a la pandilla de regreso a las instalaciones del castillo de Hogwarts, y sin que ellos lo supieran, habían estado sucediendo algunos secretos no mencionados dentro del castillo durante el tiempo que habían estado fuera. Snape recibió oficialmente un mensaje el tercer día antes de que comenzara la última tarea. Al principio rechazó a Mateu, pero Mateu simplemente afirmó que no estaba pidiendo la opinión de Snape, sino que ellos, los tres jueces, no podían llegar a Voldemort en este momento, por eso le había pedido que se la transmitiera. Aunque se lo transmitiera, es poco probable que nuestro señor esté de acuerdo, así que creo que no hay necesidad de perder el tiempo, señor Graves. Snape hizo una mueca mientras se preguntaba qué le había pasado a Mateu por la cabeza para pedirle semejante cosa. Mateu simplemente sonrió misteriosamente y luego le dijo a Snape: sí o no, por favor, simplemente ve y pregunta la opinión del caballero, si te reprende, puedes echarme toda la culpa. Ya que me atrevo a preguntarte esto, significa que sé qué esperar en mi mente. Snape se quedó en silencio. Por supuesto, no creía que Mateu fuera un tonto, pero si no lo era y aún así podía hacer una petición tan absurda, entonces tenía algo en qué apoyarse. Pero el problema clave era que no podía contactar con Voldemort en absoluto, así que ¿cómo podía autenticar la historia? A Mateu no le podían decir la verdad, así que Snape tuvo que entretenerlo y luego encontrar a Crouch. Y Crouch, después de escuchar el relato de Snape, inmediatamente hizo una mueca. ¿Quién les dio el coraje?
Ese es el problema, una petición en la que ninguna persona normal siquiera pensaría, y él me acaba de decir, ¿qué le hizo pensar que nuestro señor estaría de acuerdo? La pregunta de Snape silenció a Crouch. Caminaba de un lado a otro por su oficina como si quisiera contener la ira en su corazón. Esto es algo que si damos una respuesta incorrecta, entonces hay una buena posibilidad de que revele que hemos perdido contacto con nuestro señor. Snape seguramente sabía esas cosas y miró a Crouch. Debemos pensar en esto desde el principio. Para empezar, este torneo fue iniciado por nuestro señor. La primera y la segunda prueba no tuvieron nada que ver con Graves ni con el grupo, pero la tercera fue organizada por ellos tres. Pero la prueba contra la que se competiría se determinó mucho antes de que el torneo siquiera comenzara. Crouch detuvo el paso al captar las palabras de Snape. Y en la primera prueba, dado que teníamos los medios para llevar esa Snitch dorada defectuosa al bosque prohibido y que John Green la consiguiera, significa que uno de los tres jueces de la confederación que dirigen este torneo de los tres magos se ha sometido a nuestro señor. Significaría que nuestro señor sabía todo sobre las tres pruebas incluso antes de que comenzara el torneo, y esa persona revelaría todo lo que había averiguado. Snape dijo con calma. Y se produjo la intrusión en el despacho del director. Todos sabemos perfectamente que para asegurarlo, nuestro señor pudo haber usado muchas maneras. Incluso el elfo doméstico más simple podría haberlo hecho, pero no usó ninguna, y fue en ese mismo momento que desapareció. ¿Significa esto que no le importó que algo así sucediera desde el principio hasta el final? Crouch miró atentamente a Snape. Debes pensar detenidamente en las consecuencias de esto si nos hemos equivocado en las ideas de nuestro señor. Por eso recurrí a ti, dijo Snape con rostro inexpresivo. Los riesgos y las responsabilidades deben compartirse. Unas palabras tan contundentes hicieron que Crouch pareciera ligeramente molesto, por supuesto, sabía lo que Snape tenía en mente, y no tenía miedo de asumir la responsabilidad, pero le preocupaba que si elegía mal arruinaría los planes de su señor, a quien consideraba un dios. Finalmente, Crouch se recostó en su silla y habló. Ve y responde a Graves y dile que estamos de acuerdo. John y los demás pasaron la noche en el vagón y estaban listos para partir temprano a la mañana siguiente. Cuando salieron del vagón, Dumbledore sacó lo que había conseguido del lado del varón y que había sido preparado durante mucho tiempo según el consejo de Slytherin. 2 copias en total. Tú quédate con una y yo con la otra. Depende de quién de nosotros tenga mala suerte primero, dijo Dumbledore en voz baja. John colocó el objeto en el espacio interior del bolsillo interior de su túnica, donde se había aplicado un hechizo especial específicamente para ocultar accesorios alquímicos de naturaleza mágica. Aún así, espero no tener que ser yo quien lo encuentre, murmuró John, y luego bajó del vagón con Dumbledore. Tenga cuidado, profesor, no quiero encontrarlo en una cama de hospital después de que termine mi tarea. Dumbledore parpadeó. Tal vez cuando regreses me encuentres convertido en una lápida. Ese chiste no tiene gracia. Los dos hombres dejaron de hablar una vez que se acercaron a Mateo y su grupo, y fue en este punto que se dieron cuenta de que había muchos estudiantes reunidos en este lugar justo enfrente del campo de Quidditch del castillo. Un vistazo rápido solo le dio a John la impresión de que había más espectadores que en la tarea anterior, lo que le hizo fruncir el ceño. Según lo que había esperado, no habría espectadores para esta tarea, o si los hubiera, aquellos que no estuvieran involucrados en la tarea no podrían ver mucho, pero hasta donde él podía ver, era diferente a lo que había pensado. Mientras John y Diane se acercaban, Snape trajo a Emily Draco, y solo cuando los 4 campeones competidores llegaron ante Mateu, él estuvo listo para comenzar a anunciar las reglas exactas para esta última tarea. Me siento realmente honrado de haber sido nombrado juez de este torneo. La voz de Mateu resonó por todo el estadio. Este no es solo un gran evento que se reanuda después de siglos, sino que se trata de los méritos de 2 ideologías y 2 sistemas. Y ahora vamos por buen camino hacia la tarea final, que espero que lleve el torneo a una conclusión exitosa, sea cual sea el resultado final. Y la sede de esta prueba final no es este estadio. Se enfrentó a los 4 y, con una sonrisa en su rostro, señaló con un dedo hacia el imponente castillo de Hogwarts. La próxima tarea que disputaréis será en este mismo castillo por el que estáis compitiendo. Capítulo 404. Lánzame huevos podridos a la cabeza. Hogwarts. Al escuchar sus palabras, los 4 campeones, incluido John, miraron a Mateu en estado de shock.
incluso los estudiantes del castillo que ya estaban sentados entre el público dejaron escapar una serie de jadeos. El castillo de Hogwarts es una de las apuestas del torneo de los Tres Magos e incluso ocupa una posición igual a la de toda la comunidad mágica francesa en el pacto de sangre hecho entre Dumbledore y Voldemort. Los estudiantes del castillo fueron sacados de la escuela pensando que la final sería en el campo de Quidditch y que ellos, por una vez, podrían ser verdaderos espectadores. Lo que no esperaban, sin embargo, era que el verdadero propósito de tenerlos fuera era en realidad hacer lugar para los 4 campeones en competencia y reservar el campo de juego. Por supuesto, Jon también se sintió sorprendido, y después de escuchar el anuncio de Mateu giró la cabeza hacia Dumbledore, quien lo miró a los ojos y negó con la cabeza. Esto significaba que la tarea final del torneo que se celebraba en el castillo era algo que ni siquiera el propio Dumbledore sabía, pero entonces Jon miró a Snape, que también estaba sentado en el asiento del juez. Dumbledore no lo sabía, pero no había forma de que Snape y los demás no lo supieran. Si querían utilizar el castillo de Hogwarts como sede del torneo, tendrían que obtener la aprobación de Voldemort, el actual propietario nominal del castillo, o de lo contrario Mateu y los demás no tendrían el coraje y la capacidad de tomar la decisión en privado. En otras palabras, el lado de Voldemort debe haber sabido esto antes que nadie, pero se desconoce cuánto antes. Después de pensar en esto, la primera reacción de Jon no fue cuánta ventaja tenían Draco, Emil y los demás sobre ellos, sino que no pudo evitar que le surgiera una pregunta. ¿Por qué Voldemort había aceptado? Y justo cuando esta pregunta surgió en la mente de Jon, la voz de Mateu, mejorada por el encantamiento amplificador, resonó una vez más en el campo de Quidditch. Desde el bosque prohibido hasta el lago negro, y luego desde el lago negro hasta el castillo, este torneo de los Tres Magos involucra cada rincón de esta escuela, y será dentro de este castillo donde se coronará al ganador final. La Copa de los Tres Magos. El trofeo pertenece al ganador de este torneo. El campeón que lo levante en el último instante será el único ganador, y el bando al que pertenezca recibirá todo según el juramento que se ha hecho entre ustedes. El trofeo está ahora escondido en el castillo, y tendrán que descubrir las pistas para alcanzar la gloria final. No hay límite de tiempo para esta tarea hasta que alguien haya levantado la Copa de los Tres Magos, y no hay zonas prohibidas dentro del castillo, así que cualquier lugar que se les ocurra al que puedan acceder podría ser el lugar donde se esconderá el trofeo final. La clasificación final de las 2 primeras pruebas se usará como orden de entrada para entrar al castillo y comenzar la siguiente. Jon Green, con la puntuación más alta, será el primero en entrar al castillo para comenzar la competición exactamente a las 10 am, mientras que Emil Lestrange, en segundo lugar, entrará al castillo a la 1 pm junto con Diane Rosier debido a la estrecha diferencia de puntos y a un problema ocurrido en la prueba anterior. Finalmente, Draco Malfoy, último clasificado, entrará al castillo al atardecer. Después de que se anunciaron las reglas exactas, hubo aún más protestas por parte de la audiencia. Porque como era el que tenía la puntuación más alta, la ventaja de Jon en esta tarea era simplemente demasiado grande. Entraría 3 horas antes que la persona en segundo lugar, e incluso cerca de un día antes que Draco, y si tenía suficiente suerte, entonces tal vez encontraría la Copa de los Tres Magos y terminaría esta tarea incluso antes de que otros pudieran llegar primero. Pero incluso si algunas personas pensaban que una ventaja tan grande era injusta, era poco probable que las reglas cambiaran en ese momento. Tan pronto como Mateu anunció todas las reglas, faltaban menos de 5 minutos para la marca de las 10 en punto. Y para entonces, el juez de la Confederación de África ya le había hecho a Jon una inspección completa. ¿Qué le pasa a tu ojo? Ella preguntó con cautela. Jon ciertamente no pensó que los cambios en sus ojos pudieran ocultarse de tal inspección, y se encogió de hombros y dijo: un experimento mágico fallido ha provocado que se vuelva así. También puedes encontrar a alguien que te ayude a volver a su forma original si lo prefieres, no hay nada más que pueda hacer al respecto yo mismo. La bruja africana finalmente encontró un mago profesional que había hecho una evaluación crítica de la condición de Jon. Pero, al parecer, ni siquiera el profesional había visto antes algo parecido a la condición de Jon, y sus pálidos ojos dorados que ardían como fuego no le revelaron mucho incluso después de una larga observación. A medida que se acercaba el momento de la tarea, Mateu intervino y, sin cuestionar el cambio en los ojos de Jon, le permitió competir con normalidad. Después de otra ronda de inspección para asegurarse de que no llevaba nada que estuviera en contra de las reglas, llegaron las 10.
Jon fue conducido a la gran puerta abierta del castillo, todos los ojos puestos en él, y miró hacia atrás a Dumbledore antes de acercarse a la puerta. Los dos hombres simplemente se miraron a los ojos y no intercambiaron nada más. Finalmente, entró en las puertas de aquel castillo sin pensarlo dos veces. Y justo después de entrar, las puertas se cerraron de golpe desde afuera hasta que se abrieron de nuevo a la una. Después de ver las puertas cerrarse y Jon comenzaba oficialmente la tarea final del torneo, Dumbledore se levantó lentamente de su asiento. Muy pocas personas le prestaban atención ahora, la gran mayoría de estudiantes y periodistas estaban discutiendo el formato de esta tarea final del torneo, y fue en este punto que sin decir palabra se giró y abandonó el lugar y el castillo de Hogwarts, dejando a Rosier sola como representante de Witching Horizon. Crouch se dio cuenta de que Dumbledore había desaparecido solo 3 minutos después. Miró el lugar vacío y giró la cabeza hacia Snape y preguntó: ¿Quién custodia al lado del Ministerio de Magia francés? Selwyn y Luke Wood. Snape lo dijo a la ligera, claramente preocupado también por la partida de Dumbledore, pero actuó como si no estuviera demasiado preocupado por ello. Solo recuerda quiénes somos ahora y protege este castillo para nuestro señor, quien estoy seguro está mejor preparado que nadie. Jon no había sentido ninguna diferencia después de entrar al castillo de Hogwarts desde cuando había estado aquí antes. Pero aún así, agarró firmemente su varita en su mano, su mente se mantuvo alerta en todo momento. Como se predijo antes de esta tercera prueba, el propio Voldemort todavía estaba ausente del escenario para esta prueba final, nunca apareciendo ante el público desde su regreso cuando el castillo fue atacado por los dragones en la primera prueba. Ciertamente no pasó desapercibido para Dumbledore y Jon. Varias personas en Witching Horizon habían estado husmeando sobre el propio Voldemort desde principios de año. Los resultados dieron algunos frutos, por lo que Jon y Dumbledore dijeron esas palabras antes de que comenzara la tarea. Mientras la tercera tarea estaba en progreso, Dumbledore naturalmente tuvo que ir y hacer algunas de las cosas que tenía que hacer, y esto probablemente implicaría enfrentar al propio Voldemort. Pero eso no significaba necesariamente que el lado de Jon estuviera a salvo. Cualquiera podía ver la actitud de Voldemort hacia Jon desde la primera tarea. Si deshacerse de Dumbledore era lo primero que tenía que hacer, entonces Jon estaba destinado a quedar en segundo lugar. No era solo que Jon era el mejor estudiante de la nueva generación del lado de Dumbledore, sino que también Jon había deshonrado a Voldemort frente a tanta gente en toda Europa, matando a 2 de sus mejores hombres. Como hombre vengativo, Voldemort no dejaría pasar la oportunidad de matar a Jon si la tuviera, y si no la tuviera, la crearía. Y en esta última tarea, sin duda fue una de las oportunidades perfectas. Jon, por supuesto, no tenía idea de lo que Voldemort estaba pensando o haciendo, pero lo que sí sabía era que tenía que ser extremadamente cauteloso en ese momento. Ahora que podía entrar al castillo abiertamente, ciertamente no tenía nada más que ocultar. La búsqueda de pistas o lo que fuera venía primero. Subió las escaleras y comenzó a dirigirse directo al 7º piso, llegando pronto a la puerta de la oficina del director, la cual era un área restringida para todos los estudiantes y profesores de todo el castillo, y en lugar de extender la mano, agitó su varita y empujó la puerta de la habitación. Mirando hacia adentro desde donde estaba el vestíbulo, Jon no notó nada fuera de lugar. Ya no había ninguna criatura viviente custodiando el lugar, y una vez que entró en la oficina del director, no había ningún dispositivo mágico que pareciera haber sido activado. Todo era tan normal como podía ser. Los muebles prácticamente no habían cambiado desde la primera visita de Jon, y se habían limpiado todos los rastros de la batalla anterior con Hermione. Por supuesto, las 4 reliquias del escritorio del medio no habían sido quitadas y colocadas en otro lugar. Jon no sabía que Barty Jr. y Snape no podían contactar a Voldemort hoy en día, pero asumió que el propio Voldemort tenía algo a lo que recurrir y sabía que las 4 reliquias asociadas con el castillo no era probable que fueran sacadas de la habitación sin permiso. Después de permanecer un rato en la oficina del director, Jon subió por la escalera de esquina que atravesaba la habitación y finalmente llegó a la torre que una vez se había utilizado para albergar la pluma de aceptación y el libro de admisión. La mesa en el medio de la torre ahora estaba vacía de cualquier objeto y las paredes a su alrededor estaban desprovistas de retratos mágicos. Era como si el lugar hubiera sido desocupado. Después de una cuidadosa búsqueda a lo largo del perímetro sin suerte, Jon no pudo evitar irse decepcionado.
Incluso si Voldemort hubiera permitido a Mateo organizar el torneo en el castillo de Hogwarts, probablemente no se habrían atrevido a esconder la copa de los 3 magos en la oficina del director. Entonces Ron regresó a la oficina del director y primero intentó ver si podía llevarse la espada de Gryffindor con él, pensando que incluso si no podía sacarla del castillo de Hogwarts, podría usarla en el castillo. Por más que Ron lo intentó, no pudo sacarlo del escritorio. Al final, Ron no tuvo más remedio que rendirse, sin siquiera cumplir su deseo de ser un caballero de la espada de Gryffindor por una vez. Y justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y abandonar la oficina del director, que no le había proporcionado ningún atisbo de ganancia, de repente se detuvo en seco como si hubiera pensado en algo. Entrar al castillo abiertamente. Ahora estaba entrando al castillo abiertamente, ¿no? Después de asegurarse de eso, Ron le dio la espalda a la puerta de la oficina del director y habló con la cara en dirección al escritorio. «Lánzame huevos podridos a la cabeza, Hogwarts». Era una frase que Dumbledore le había dicho después de la segunda prueba, una extraña contraseña secreta. Habían pasado 4 meses, y originalmente los recuerdos de Ron eran bastante borrosos. Después de todo, Dumbledore no había mostrado mucha solemnidad en el momento en que lo pronunció, había sonado más como una broma, por lo que a Ron no le había molestado demasiado. Pero ahora de repente recordó este asunto, de todos modos, él vino aquí, no es como si Dumbledore le hiciera daño si lo intentara. Y justo después de que Ron dijera la contraseña secreta, toda la oficina del director quedó en silencio, nada cambió y ningún fantasma saltó y realmente le arrojó huevos podridos a la cabeza. Justo cuando Ron esperaba unos buenos 3 o 4 segundos, extendía las manos, pensando que probablemente se trataba de una broma casual de Dumbledore, y estaba a punto de darse la vuelta y salir de la oficina del director nuevamente, una voz ligeramente débil, pero extraordinariamente nerviosa y emocionada resonó de repente en su cabeza. «Hola. Hola. Hola. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No puedo creer que todavía haya alguien con permiso para venir aquí». Los pasos de Ron, que estaban a mitad de camino, se detuvieron instantáneamente y se giró para mirar la oficina del director, todavía vacía, pero no logró distinguir de dónde provenía la voz. «¿Por qué no hablas? ¿Me buscas? Si es así, sigue adelante, por favor». Ron no hizo lo que decía la voz que salía de su cabeza, sino que habló en voz baja y preguntó. «¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿No sabes quién soy? Entonces ¿por qué abriste la boca y dijiste esas palabras para despertarme? No seas ridículo, amiguito. Me lo enseñó el profesor Dumbledore, ¿lo conoces? Albus Dumbledore». La voz de repente se quedó en silencio y Ron no pudo entender qué estaba pasando, y justo cuando estaba a punto de hablar de nuevo, la voz resonó con un largo suspiro. «Albus Dumbledore, Albus. Claro que lo sé. ¿Lo llamas profesor? ¿Eres su alumno?» «Sí, mi nombre es John Green, y fui estudiante de 4º año de Hogwarts bajo su tutela. Creó un nuevo Hogwarts después de irse de aquí. La escuela se dividió. Se dividió, pero no un nuevo Hogwarts. Siempre hemos creído firmemente que solo hay un Hogwarts y este castillo hoy, tal como está, no merece ser llamado colegio, y ahora nos estamos preparando para recuperarlo». Dicho esto, Ron continuó preguntando tentativamente. «¿Quién eres exactamente? ¿Eres el castillo?» La voz parecía divertida por la pregunta de Ron. «Jaja, ¿el castillo? Yo. Si de verdad quieres saber quién soy, ¿por qué no haces lo que te digo y te presentas? Un estudiante de 4º año de Hogwarts. John Green». Capítulo 405. El sombrero seleccionador. Ron no lo dudó esta vez, dio un paso hacia adelante y siguió caminando hasta que llegó a la pared directamente detrás de ese escritorio antes de que la voz en su cabeza le gritara que se detuviera. «Es esta pared frente a ti, extiende la mano y empújala, un suave empujón es todo lo que necesitas, ya estás calificado para hacer esto». Tras sus palabras, la mano de Ron tocó la fría pared, y justo cuando puso su mano sobre ella, justo cuando empujó, toda la superficie comenzó a temblar. Inmediatamente después, los ladrillos de la pared frente a Ron comenzaron a agrietarse y pronto se abrió una entrada ante él para que la gente pudiera pasar. La luz de las velas de la oficina del director brilló en la cámara oscura y Ron vio una pila de marcos hechos jirones, pergaminos y notas tirados y un sombrero hecho jirones en la esquina como si hubiera sido usado como vertedero.
Tan pronto como Jon entró en la cámara, sus ojos se fijaron en el sombrero andrajoso, una gorra con visera gris, remendada y polvorienta. ¿Eres tú?, preguntó mientras abría la boca. La voz resonó en su cabeza una vez más. Ajá. Nunca pensé que vería a un estudiante de Hogwarts vivo después de todos estos años. La voz del sombrero de copa sonaba un poco emotiva, y Jon ciertamente notó el significado oculto en sus palabras. Ya has visto a estudiantes de Hogwarts antes, pero todos están muertos. Creo que fue hace unos 7 u 8 años cuando el atrevido muchacho entró por error y fue tragado vivo por aquella gran serpiente. Todavía podía presentir vagamente que algo estaba sucediendo ahí fuera en ese momento. Como si el propio sombrero no quisiera hablar mucho sobre el tema, rápidamente trasladó la conversación a otra parte. Supongo que incluso si el Hogwarts al que fuiste no fuera este castillo, habrías oído hablar de mi existencia. El sombrero seleccionador, el que antes se usaba para que los nuevos estudiantes decidieran a qué casa asistir. Ciertamente no había forma de que Jon no pudiera reconocerlo, y caminó hacia un costado del sombrero seleccionador y lo recogió del suelo mientras le quitaba el polvo. Cuando me inscribí por primera vez, los estudiantes de último año me contaron que una vez hubo 4 casas en Hogwarts y que tú eras el sombrero que se usaba para clasificar a los estudiantes en ellas, pero la tradición escolar no suele decirles a los nuevos estudiantes que clasificar en casas es tan simple como usar un sombrero. Claro que es una buena tradición. Al fin y al cabo, cuando los niños pequeños saben que la selección se trata solo de llevar un sombrero viejo como el mío y no de batirse en duelo con troles o dragones, suelen dar un largo suspiro de alivio y pensar en cómo llevarme en la cabeza les arruinará el pelo que llevaban tan bien peinado anoche. El sombrero seleccionador parecía que no había hablado con nadie en mucho tiempo, era un poco hablador y no había dejado de hablar desde que vio a Jon. Pero Jon obviamente no podía seguir perdiendo el tiempo aquí, aunque tenía una buena ventaja de 3 horas sobre Emil a su disposición, para que una persona registrara todo el castillo, y mucho menos 3 horas, incluso 30, no necesariamente sería capaz de terminar de registrar cada parte de todo el castillo de Hogwarts. ¿Le gustaría salir conmigo, señor sombrero seleccionador? Todavía estoy en medio de un torneo, y ese torneo trata sobre si el castillo de Hogwarts permanecerá en manos de ese señor tenebroso o volverá al profesor Dumbledore, y no hay tiempo que perder. ¿Por qué no?, respondió secamente el sombrero seleccionador. Llevo tanto tiempo encerrado aquí que no rechazaría la oportunidad de tomar un poco de aire. Aunque también estuve encerrado en un armario casi todo el año anterior, siempre hay un día en que salgo a cantar y charlar, y ahora llevo mucho tiempo sin hablar con nadie. Al ver que estaba de acuerdo, Jon lo dobló solemnemente y finalmente lo guardó en el bolsillo de su túnica. Y eso no impidió que el sombrero seleccionador pudiera seguir comunicándose con él en su cabeza. Después de salir de la oficina del director, Jon bajó las escaleras con un objetivo claro y comenzó a caminar hacia el gran salón en la planta baja. Según un razonamiento normal, la copa de los 3 magos ciertamente no podría haber sido colocada en el gran salón de una manera tan clara y directa, pero como era el lugar con la mayor concentración de estudiantes en todo el castillo regularmente, y el primer lugar que venía a la mente al entrar al castillo, Jon estaba seguro de que Mateo y los demás habrían dejado algún tipo de pista en el gran salón. ¿En qué clase de competencia estás? ¿Cómo puede decidir quién es el dueño de Hogwarts? La voz del sombrero seleccionador resonó en la cabeza de Jon. Jon respondió mientras bajaba las escaleras. El torneo de los 3 magos, antes de que comenzara el torneo, el señor oscuro y el profesor Dumbledore hicieron un pacto de sangre juntos. 2 Hogwarts separados y campeones de Beaux Batons y Durmstrang vendrían a competir. El bando que ganara sería el único Hogwarts legítimo y también tendría el derecho legal de ocupar el castillo. ¿Usar el torneo de los 3 magos para semejante apuesta? La voz del sombrero seleccionador sonó un poco extraña. Sabían que ese señor oscuro nunca ha tomado el control del castillo y ni siquiera puede quedarse aquí más de un día o el castillo se derrumbará solo o se largará. Era la primera vez que Jon escuchaba qué le sucedería de Voldemort si se quedaba en Hogwarts durante un período prolongado de tiempo, pero pronto volvió a preguntar. Pero también descubrimos que está tratando de desgastar la conciencia original de este castillo para luego imponer la suya propia. Claro que lo hará de todas formas, y de hecho ya está funcionando. Solo falta el último paso, dijo el sombrero seleccionador con total naturalidad. Jon se detuvo inconscientemente y frunció el ceño. ¿Solo queda un último paso? ¿Qué quieres decir?
El sombrero seleccionador parecía saberlo todo sobre la pregunta de Jon, y respondió rápidamente. Tengo una profunda conexión con este castillo y puedo intuir lo que hace con más intuición que nadie. De hecho, en cierto modo lo ha conseguido. Lo único que falta es que la voluntad original del castillo aún no se ha desgastado por completo, lo que significa que solo le falta el último paso, es decir, el último paso implicaría el torneo de los tres magos en el que estás inmerso ahora mismo. Jon no pudo evitar contener la respiración, sentía que podía descubrir el propósito por el cual Voldemort estaba celebrando este torneo de los tres magos en primer lugar. ¿Entonces este torneo le ayudará a tomar el control total del castillo? Claro que sí. El sombrero seleccionador hizo como si chasqueara los dedos. No creas que solo porque el torneo de los tres magos fue un torneo que surgió tras la muerte de los cuatro fundadores no tendrá ningún efecto en esta escuela, al igual que cuando este castillo fue usado por primera vez como el colegio Hogwarts de magia y hechicería, era solo un castillo mágico normal con algunos encantamientos aplicados durante esa época, lejos de tener conciencia de su propio alcance. Casi todos los magos de toda Gran Bretaña durante los últimos 1000 años se han graduado en este castillo, y han pasado aquí los 7 años, desde los 11 hasta los 18, lo que equivale a que este castillo haya presenciado toda su juventud. Así, mientras los estudiantes practicaban magia en la escuela, la magia que se dispersaba por el castillo también seguía afectándolo. La magia de un solo joven mago era, por supuesto, limitada y no tendría mucho efecto, pero con el paso de los años, los cambios se produjeron lentamente. Poco después de la apertura de esta escuela, apareció Peeves. Al principio, tanto estudiantes como profesores pensaron que era solo un fantasma que había llegado a Hogwarts por casualidad, pero se volvió cada vez más inusual y mostró habilidades asombrosas. ¿Fantasma Peeves? Jon ciertamente no era ajeno al nombre, sabiendo que una vez había sido uno de los fantasmas de Hogwarts. Sí, el fantasma de Peeves, continuó el sombrero seleccionador con paciencia, diciéndole a Jon. Es un espíritu que se presenta como fantasma, o mejor dicho, un espíritu del castillo. Es una manifestación de la conciencia que este castillo ha creado, solo que representa el lado travieso y desagradable de los estudiantes de este castillo a lo largo del tiempo. No sé si has oído lo mucho que lo odiaban los cuidadores y lo mucho que se esforzaron por expulsarlo. Jon negó con la cabeza. Bueno, eso fue en 1876, cuando el cuidador de este castillo aún era Ramcorous Carpe. Había preparado cuidadosamente trampas, usando como cebo diversas armas que creía que los Peeves no podrían resistir, y luego preparó una enorme capucha encantada con forma de campana, reforzada con varios encantamientos de contención, lista para atrapar a los Peeves cuando se acercara a la trampa. ¿Y el resultado? Como resultado, Peeves no solo escapó con facilidad, sino que esparció cristales rotos por todo el pasillo e incluso evadió una trampa compuesta por varias cimitarras, ballestas, un mosquete y un pequeño cañón. El fantasma de Peeves puso en peligro la vida de todos disparando al azar a las ventanas para su propio entretenimiento, lo que provocó la evacuación de todos los habitantes del castillo y un enfrentamiento de 3 días entre él y todo el profesorado del castillo, que finalmente terminó con la directora Eupraxia Mole accediendo a firmar un contrato que otorgaba al fantasma de Peeves privilegios adicionales. Los privilegios incluían permiso para que Peeves nadara en el baño de chicos de la planta baja una vez por semana, prioridad para traer y tirar el pan que no fuera fresco de la cocina, y un sombrero nuevo hecho por Madame Bonneville de París. Desde entonces, ningún conserje ni director consideró jamás la idea de expulsar a Peeves, por muy molesto que fuera. Imaginen cómo un fantasma normal podría hacer todas estas cosas. A ese tonto de Carpe jamás se le habría ocurrido. ¿Cómo pudo expulsar al castillo mismo de este castillo? El fantasma de Peeves es el espíritu generado por la magia de los estudiantes y también representa a este castillo de Hogwarts. Pero justo después de que el Señor Oscuro tomara el control de este castillo, el fantasma de Peeves desapareció en pocos días. Hubo muchos rumores en aquel entonces. Algunos decían que había enfurecido al mismísimo Señor Oscuro y que éste lo había matado con la maldición asesina más poderosa, y otros decían que el fantasma de Peeves había desaparecido porque Hogwarts ya no era el Hogwarts original. Pero, en realidad, fue el Señor Oscuro quien lo aprisionó, además de oprimir a una parte de los estudiantes de este colegio, permitiendo que esa emoción y magia reprimidas actuaran contra la voluntad del propio castillo, borrando constantemente sus poderes y su existencia. Jon ya había llegado al gran salón. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con el torneo de los tres magos?
No tan rápido, ya hablaré de eso. Por mucho que la magia y las emociones de los estudiantes afectaran al castillo, alrededor del siglo XIII, menos de 300 años después de la construcción de esta escuela, se creó el Torneo de los Tres Magos, un torneo que reunía a jóvenes magos de toda Europa, y se celebraba cada 5 años, rotando la sede entre las 3 escuelas de magia. La competición se suspendió solo en 1792, después de 500 años. ¿Sabes cuántas veces Hogwarts ha ganado el Torneo de los Tres Magos en esos 500 años? Sin esperar a que Jon adivinara, el propio sombrero seleccionador ya había dicho la respuesta. 63 veces, la mayor cantidad de veces que un colegio ha ganado el campeonato. La huella de este torneo está grabada en el propio castillo que recibió el nombre de Hogwarts, y nadie puede borrarla. Como por arte de magia, es la voluntad la que marca la diferencia. Y es por esta razón que el Torneo de los Tres Magos tiene una importancia única para el castillo, especialmente cuando un estudiante que compite en su nombre gana el campeonato. Y para colmo, el Señor Oscuro ha hecho una apuesta con la voluntad de este castillo a que ningún estudiante de Hogwarts ganará este Torneo de los Tres Magos. De repente, a Jon pareció pensar en algo y preguntó inmediatamente después: ¿qué pasa si es el estudiante que representa a Hogwarts quien obtiene el título? Entonces su plan se frustraría, sobre todo si fueras tú, el estudiante llamado Jon Grimm. El hecho de que pudieras despertarme significa que el castillo mismo te es extremadamente favorable, y si eres tú quien consigue el campeonato, entonces todos los esfuerzos que el Señor Oscuro ha hecho a lo largo de los años serán en vano, y la voluntad del castillo, que él ha debilitado, se restaurará, y tú te convertirás en el nuevo amo de este castillo. Al escuchar tal respuesta, Jon no mostró ninguna sorpresa a medias ni ningún tipo de fluctuación psicológica excitada, sino que continuó preguntando: ¿y si hubiera sido otro estudiante que representó a Hogwarts bajo su tutela el que obtuvo el título? Tampoco sería bueno para él. No sé qué opina el castillo sobre ese estudiante, pero mientras el título se gane en nombre de Hogwarts, sería un gran impulso para la voluntad del propio castillo. Un impulso, sí, esa debería ser la palabra. Pero una vez que este torneo, con Hogwarts como sede principal, se celebre, sobre todo si se sigue celebrando en el castillo y termina con la victoria de las otras 2 escuelas, sobre todo si se trata de la reintroducción del Torneo de los Tres Magos, interrumpido hace más de 200 años, esto es una consecuencia terrible para el castillo, porque la obstrucción que el castillo se ha impuesto a sí mismo simplemente desaparecerá por sí sola si los estudiantes de Hogwarts no ganan, y ya no podrá oponer resistencia al Señor Oscuro. Fue en este punto cuando Jon finalmente se dio cuenta. Entendí por qué fue Draco Malfoy quien finalmente representó al castillo de Hogwarts en el torneo, y por qué se esperaba que Emile Lestrange ganara. Capítulo 406. La primera persona que sale. Descubrir eso no fue un gran problema, porque Jon aún no había resuelto la pregunta más crucial. ¿Sabes por qué el Señor Oscuro desea tanto que el castillo de Hogwarts esté en sus manos? Pero, aparentemente, esta era una pregunta que ni siquiera el propio sombrero seleccionador tenía explicación que ofrecer. No estoy seguro de eso, es lógico que no le importara tanto el castillo en primer lugar, porque incluso si lo poseyera, no le daría ni la mitad de los beneficios y ascensos, como mucho le permitiría permanecer dentro del castillo durante mucho tiempo. Esta pregunta no solo molestó a Jon, sino también a todo el grupo de directores, incluido Dumbledore, que eran todos magos que alguna vez fueron dueños del castillo, y cada uno de ellos no había logrado descubrir exactamente cuál era el propósito de Voldemort al querer adquirir el castillo. Pero incluso si no podían resolverlo, eso no impedía que Jon hiciera lo que estaba haciendo en ese momento. Cuanto más quisiera el enemigo hacer algo, más necesario sería hacerle imposible hacerlo. Mientras pudiera ganar este torneo, no importaría si supiera la respuesta a esa pregunta. Entonces Jon dejó de pensar en Voldemort y se centró en cómo encontrar la copa de los Tres Magos. Al entrar al gran salón, no notó ninguna diferencia significativa en este lugar respecto a su visita anterior. Las llamas de las velas danzaban iluminando las zonas sombreadas donde no llegaba el sol, las mesas y sillas a su alrededor estaban limpias, no había nada colocado sobre ellas y solo el techo, que reflejaba el cielo exterior, podía dar una pista de la desviación de la luz del día. Eran poco más de las 11 y casi mediodía, faltaba poco más de una hora para que Emil y los demás entraran al castillo para competir, y si Jon no encontraba más pistas en esa hora, sería un desperdicio de todas las ventajas que había obtenido en las 2 primeras tareas.
Jon primero revisó el pasillo a lo largo del perímetro del gran salón, y después de no encontrar nada, caminó hacia la larga mesa en la plataforma alta donde normalmente solo los profesores podían sentarse y vio el asiento donde solo el propio Voldemort podía sentarse. Aquí tampoco parecía haber nada malo, pero Jon se dio cuenta de que justo detrás de esa larga mesa, había una vela encendida flotando en el aire. A primera vista, no había nada de malo en tener una vela allí, había bastantes velas idénticas flotando en otras partes del gran salón, pero Jon notó que esta estaba flotando bajo los rayos del sol. Y todas las demás velas se usaban para iluminar zonas donde no llegaba el sol, para realzar el brillo. Por supuesto, esa vela podría haber caído en el lugar equivocado, pero Jon prefirió que, de hecho, fuera una pista que Mateo y los demás habían dejado deliberadamente. Después de observar la vela y no encontrar nada en la superficie, Jon levantó su varita y la golpeó contra la mecha de la vela. Al momento siguiente, la llama de la vela se elevó y alcanzó más de medio metro de altura, pero finalmente, la llama disminuyó y la vela se redujo a la mitad de inmediato. Fue también en este momento que descubrió la verdadera diferencia de esta vela. Aunque la cera en la superficie de la vela estaba medio quemada, la mecha en el interior aún no se había quemado ni un poquito, y fue sobre esta mecha que estaba parada que Jon vio una pequeña línea de palabras en una columna vertical. La naturaleza de la escuela es lo que la hace una escuela. Justo después de que Jon terminó de leer esta línea vertical, toda la vela se encendió de repente, y luego la vela se quemó por completo, dejando solo una mecha apagada en el suelo, y en la mecha, la pequeña línea de palabras también había desaparecido. Jon recogió la mecha al no encontrar nada más especial en ella, y luego habló en voz baja y le preguntó al sombrero seleccionador. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la escuela? Con el sombrero seleccionador siguiéndolo, Jon ciertamente no sería tan tonto como para no usar esta ayuda y tratar de resolver el misterio él mismo. El sombrero seleccionador ciertamente sabía mucho más que él sobre este castillo. Eso depende de si la escuela a la que se hace referencia aquí es un sustituto estrecho de Hogwarts o una representación amplia de todas las escuelas. ¿Y si solo representa Hogwarts? Si es solo un sustituto de Hogwarts, bueno, en realidad los 4 magos de la época crearon el castillo solo para permitir que los jóvenes magos escaparan de la opresión de los muggles, para que pudieran controlar la magia en sus cuerpos. Jon ahuecó su barbilla mientras continuaba. Entonces, si es un indicador de la variedad de escuelas, entonces la naturaleza de una escuela es enseñar e impartir conocimiento. Una para escapar de la opresión y otra para impartir conocimiento, y si esta pista está destinada a conducir a dónde está la copa de los 3 magos. Jon miró al suelo. ¿Graves y los demás honestamente usan este tipo de sarcasmo oscuro para hacer acertijos? El sombrero seleccionador no ofreció ninguna respuesta a esa pregunta. Si el enigma era un sustituto de Hogwarts, entonces, de hecho, este castillo bajo el gobierno de Voldemort había desafiado su propia naturaleza, ya que el lugar que liberó a los opresores se convirtió en el campo de esclavitud utilizado para oprimir, y el lugar clave utilizado para esclavizar a los estudiantes muggles está en el piso subterráneo. Pero el problema es que, a estas alturas, Jon podía casi leer la posición del propio juez Mateu, quien, a juzgar por la actitud que había mostrado desde el principio del torneo hasta ahora, podía decirse que era imparcial, así que cuando llegara el momento de la última tarea, la tarea diseñada por él se presentaría en una postura más sesgada hacia el lado de Dumbledore. Pero si la escuela debía ser un conjunto de escuelas, entonces el concepto de enseñanza y educación era tan amplio que todas las aulas del castillo encajarían en este concepto de la naturaleza de la escuela, y básicamente no sería posible buscar en cada aula en 2 o 3 días sin encontrar las pistas exactas en la búsqueda. Jon sintió que sería mejor no dejar un concepto tan amplio como pista, ya que solo tomaría un poco más de esfuerzo buscar en todo el castillo en comparación con solo las aulas. Al final, decidió ir al piso subterráneo donde vivían diariamente los nacidos de muggles. Tal vez Mateu realmente quería ayudar a Dumbledore, pero simplemente no estaba en posición de expresarlo claramente debido al punto de vista del Congreso Mágico. Pronto encontró el camino hacia la escalera que conducía al sótano, que estaba situado en el mismo borde del castillo, pero era el lugar que Jon conocía mejor. Allí había pasado más de medio año hacía 2 años y no le era posible sentirse extraño. Bajando las escaleras, el lugar seguía igual que cuando Jon se había marchado, tan oscuro, húmedo y frío como siempre, y estaba desierto.
Dumbledore y su equipo habían estado aquí durante tanto tiempo sin ver un solo estudiante Muggle en el castillo, obviamente, era el resultado de la vigilancia de Snape y Crouch. Caminando por los lúgubres pasillos del sótano, rodeado por los dormitorios de los estudiantes Muggles, se suponía que ninguno de los estudiantes participantes estaría más familiarizado con este lugar que Jon. No se detuvo, pero, por supuesto, la primera habitación a la que llegó fue aquella en la que solía vivir como Randy Smith. La vieja y húmeda cama estaba completamente ordenada, con una bata de lino colgada en una percha a su lado. Jon no tocó las cosas del dormitorio, pues a simple vista era evidente que no había dónde esconder el trofeo, pues había muy pocas cosas. Jon pasó otra media hora revisando rápidamente el resto de los dormitorios, cada uno de los cuales no tenía cerraduras en las puertas, por lo que su progreso no era realmente lento, pero hasta que no revisó todas las habitaciones de este sótano, no había conseguido nada. Esto no decepcionó mucho a Jon. Si las cosas realmente hubieran ido tan bien, entonces habría sospechado. Después de asegurarse de que no encontraría nada más allí, Jon abandonó con decisión el sótano y comenzó a buscar en las aulas de la planta baja para ver si podía arriesgarse con el concepto de una escuela en el sentido amplio de la palabra. No había muchas aulas en la planta baja, y solo le llevó una hora llegar al primer piso, justo cuando había subido las escaleras más al este del castillo hasta el primer piso. Había llegado la 1 p.m. Fuera del castillo, Matthew dejó entrar a Diane y a Emil a tiempo. Pero con todas las miradas puestas en ellos, ni Diane ni Emil dieron el primer paso, y se observaron mutuamente desde la puerta principal del castillo, ambos claramente en guardia. Nadie perdería el tiempo tambaleándose alrededor de la puerta en lugar de buscar el trofeo, ya que no hacerlo sería un completo desperdicio de todas las ventajas y el esfuerzo que habían puesto en sus dos primeras tareas, pero fue una historia diferente cuando ambos tuvieron la misma puntuación y entraron juntos al castillo. Tanto Diane como Emil sabían en sus corazones que no había forma de garantizar que el que entrara primero al castillo no lanzara un ataque sorpresa contra el otro y eliminara a uno de ellos en el acto. Y así fue como se quedaron estancados frente a la puerta durante 5 minutos completos antes de que fuera Emil quien finalmente apretara los dientes sabiendo que no sería lo mejor para él continuar así, ya que cada segundo adicional de retraso equivalía a darle una ventaja adicional a Jon que ya estaba dentro del castillo. Entren juntos, dijo, mirando fijamente a Diane. Diane tampoco quería quedarse allí más tiempo, no es que no viera que al sostener a Emil allí ahora estaba en realidad ayudando indirectamente a Jon, pero sostener su varita así todo el tiempo estaba empezando a hacer que sus brazos se sintieran claramente doloridos y entumecidos, y con tanta gente mirando, ella tampoco podía quedarse allí arriba por más tiempo. Entonces ella asintió y aceptó la propuesta de Emil. Una puerta tan grande como esa ciertamente era más que suficiente para que dos personas entraran al mismo tiempo, y se miraron fijamente, sin bajar ninguno sus varitas apuntadas y juntos dieron pasos lentamente hacia el castillo hasta que estuvieron completamente dentro. Fue también justo después de haber entrado en el castillo que la puerta abierta se cerró de nuevo, separando el castillo del espacio exterior de los terrenos. Diane no se relajó ni un momento, incluso después de haber entrado al castillo, mantuvo sus ojos en Emil, calculando en su mente cuáles serían sus posibilidades de éxito si hacía su movimiento tan pronto como las puertas se cerraran. Incluso si ambos fueran descalificados aquí, aún sería una victoria para ella, y Draco, quien tuvo que esperar hasta el atardecer para ingresar al castillo, no podría tener ningún impacto en Jon. Y justo cuando las puertas del castillo se cerraron y el vestíbulo de entrada comenzó a oscurecerse, Emil, que también estaba frente a Diane con su varita levantada, de repente tuvo una sonrisa sarcástica en su rostro. En ese instante, el corazón de Diane se sacudió con una repentina sensación de presentimiento, pero antes de que pudiera recitar el encantamiento, un rayo de luz escarlata la golpeó silenciosamente en la espalda. ¡Pof! Diane, que había sido alcanzada por el hechizo aturdidor, simplemente cayó al suelo, con su frente desnuda golpeada contra el suelo con sangre. ¿Deberíamos dejarla aquí o echarla?, preguntó Emil. El mago astuto estaba modificando los recuerdos de Diane. Échenla, no solo estamos tratando de conseguir el campeonato, sino que también tenemos que demostrar siempre que los eliminaste con tu absoluto y duro trabajo.
Ante estas palabras, el rostro de Emil no mostró ningún signo de vergüenza, en cambio, simplemente agarró uno de los brazos de Diane, quien ya se había desmayado por la alteración de la memoria, y procedió a empujar la puerta cerrada del castillo, arrojando al competidor, que había entrado con él en público solo medio minuto antes, fuera del castillo. Cuando la puerta del castillo se abrió nuevamente desde adentro, muchas personas desde afuera notaron la escena. Vieron que quien empujaba la puerta para abrirla era Emil, y también lo vieron arrojar a Diane, que se había desmayado y sangraba por la cabeza, y luego Emil cerró la puerta de golpe sin decir nada, con una sonrisa en su rostro. Hubo un breve momento de silencio entre los estudiantes del castillo antes de que una fuerte ovación estallara al segundo siguiente. Aparte de eso, el hecho de que Emil hubiera eliminado a un oponente así ni siquiera 3 minutos después de haber entrado al castillo fue definitivamente alentador para los estudiantes del castillo que habían estado deprimidos desde la primera tarea hasta ahora. Aunque los rostros de los estudiantes de Durmstrang eran ciertamente sombríos, Rosier por otro lado estaba tranquila mientras caminaba hacia adelante y ayudaba a Diane, que se había desmayado frente a la puerta del castillo, a ponerse de pie mientras le quitaba el hechizo aturdidor. Diane abrió los ojos con cierta confusión, y solo después de ver a Rosier sus pupilas gradualmente comenzaron a enfocarse. Lo siento, profesor, no lo vencí en un duelo. Rosier simplemente negó con la cabeza. Ya has hecho todo lo que tenías que hacer, el resto no es asunto nuestro. Ella ayudó a Diane, que no había recuperado completamente su fuerza, a regresar a la audiencia, y fue en este punto que Mateo hizo su anuncio sobre la eliminación de Diane. Fin del capítulo 406.